Bienvenidos a nuestro programa de debate diario aquí en K30 Televisión. Hoy es miércoles 12 de septiembre y nosotros nos vamos a centrar hoy en temas municipales que afectan directamente a la ciudad de Cáceres. Hablaremos de las medidas de ajuste económico que está tomando y que está llevando a cabo el Ayuntamiento y de ese techo de gasto que se va a establecer para los próximos presupuestos del año que viene, para los presupuestos del año 2013. También hablaremos de temas muy importantes para el ciudadano, sobre todo porque van a afectar a su bolsillo. Hablaremos de la subida del bus urbano, una subida que se espera ya para dentro de muy poquito tiempo, en unos meses, ya justo a la entrada de este otoño. Y otra subida, también la de las tasas en las escuelas deportivas municipales, que también comentaremos. Y terminaremos nuestro programa hablando de la ciudad de la salud, que bueno, parece que la Consejería de Economía va a retomar de nuevo el proyecto, así que intentaremos investigar un poquito qué está ocurriendo con esta ciudad de la salud. Bien, pues estos son los temas que les proponemos para el debate de esta noche y ahora pues vamos a darle la bienvenida como siempre a nuestros invitados aquí a nuestro debate de análisis aquí en K30 Televisión. Hoy nos acompañan Valentín Pacheco, portavoz del Gobierno Municipal. Muy buenas noches. Muy Valentín. buenas noches. Y también nos acompaña Vicente Valle, portavoz del Grupo Municipal Socialista, aquí también municipal, en la ciudad de Cáceres. Buenas noches. Bien, pues buenas noches, Vicente. Pues vamos a comenzar con ese primer tema y es que parece ser que el plan de ajuste, ¿verdad? Comenzamos con ese plan de ajuste que se presentó a finales del verano, en el mes de julio. Parece ser que ha sido aprobado por el Ministerio de Hacienda, ¿no es así, Valentín? Sí, así es. Bueno, la verdad es que ese era el segundo, había habido uno anterior, habrá un tercero. En fin, estamos trabajando, PSOE e Izquierda Unida también están viniendo a las reuniones porque es un tema que es importante para la ciudad y en esto yo creo que todos debemos en la medida de lo posible colaborar. Y efectivamente ayer estuvimos en el Ministerio y se nos ha dicho que ese plan, que era un plan que estaba preparado para el tema de la devolución de la PIE, de lo que son los impuestos en los que participa el Ayuntamiento, en el que las expectativas de recaudación del Gobierno central dieron lugar a un importe para la ciudad de Cáceres de aproximadamente 5 millones de euros, que ahora tenemos que devolver porque Cáceres no tenía derecho a esa cantidad, pues la podemos devolver en 108 mensualidades, lo cual es importante porque si no se nos hubiera aprobado ese plan que se presentó, se habrían quedado en 60 meses, con lo cual la diferencia va aproximadamente en unos 600.000 euros al año de diferencia, o sea, en lo que se refiere a labor, ¿no? Ganaréis algo más de liquidez, ¿no? Efectivamente, todo esto pues no deja de ser un aplazamiento a más largo plazo de lo que es el abono de la deuda, pero lógicamente la tesorería del Ayuntamiento, que la verdad es que está en una situación complicada, pues lógicamente le va a venir muy bien el tener ese margen de 600.000 euros al año que supone el pasar de los posibles 60 meses a los 108. Pero bueno, son las circunstancias que se dieron en aquel momento en el que se pensó que la recaudación a nivel estatal iba a ser mayor y la participación de Cáceres iba a ser mayor. Hay que devolver esos 5 millones, igual que otras ciudades, pues tendrán que devolver aquello que cobraron de más en aquel momento. Cuéntanos también un poquito, Valentín, qué recoge este plan de ajuste. Bueno, el plan de ajuste básicamente trata sobre todo en líneas generales, porque serían entrar en muchos detalles, sí, pero ya las normas que dicta el Gobierno central van encaminadas fundamentalmente a una serie de cuestiones que son techos de gasto, es decir, determinar qué gasto se va a realizar por parte del Ayuntamiento en lo que es el año presupuestario y los ingresos que se van a obtener. A partir de aquí, de lo que se trata es de establecer un calendario y una fórmula de pago en base a la cual se puedan afrontar en esos 108 meses la devolución que se nos exige por parte del Ministerio. Y lo que estamos tratando fundamentalmente es, bueno, ahí están muchas de las medidas, subir las tasas, por ejemplo, del servicio de autobús que se ha hecho, subir las tasas relativas a lo que se refiere, por ejemplo, el tema de las escuelas municipales deportivas, la reducción en lo que se refiere a los autobuses urbanos, por ejemplo, de las líneas o del recorrido de las mismas, que han supuesto un ahorro de 400.000 euros. Hay medidas como, por ejemplo, el incremento por parte del Gobierno central del 10% del impuesto de bienes inmuebles, en una serie de medidas de carácter recaudatorio y al mismo tiempo una serie de medidas que van a ir encaminadas, que ya están puestas algunas de ellas en marcha, fundamentalmente a tratar de disminuir el gasto del Ayuntamiento, el gasto corriente primordialmente, en la medida de lo posible. Y como dije anteriormente, ese plan está ahí y ahora pues vendrá otro en el que también pues hemos pedido la colaboración tanto de Izquierda Unida como de PSOE para que hagan sus propuestas
porque hay que ver todas las posibilidades. Es decir, nadie está ni tiene la facultad de tener la verdad absoluta en todas las cosas y hay evidentemente propuestas que nos pueden venir desde los otros grupos municipales que, caso de que puedan ser atendidas, lo serán. Vicente, por vuestra parte, vuestro grupo, ¿qué piensa un poco de todo, bueno, de ese plan de ajuste, ¿no? De cómo lo que está haciendo el Gobierno? Sí, nosotros, como bien ha dicho el portavoz del Partido Popular, está hablando de dos planes de ajustes diferenciados. Un primer plan de ajustes, que por lo que acaba de decir, se lo aprobaron ayer en el Ministerio de Hacienda, que es de los impuestos estatales, que hay que devolver 5 millones de euros, y le ha ampliado de 60 meses a 108 meses, creo que es así. Ese es un plan de ajuste que el Gobierno del Partido Popular ya presentó una vez y se fue rechazado, y ahora parece ser pues que le van a ampliar el plazo. Y luego hay un segundo plan de ajuste, que es el que marca la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, donde estamos nosotros trabajando con el equipo de gobierno, tanto Izquierda Unida, como bien dice el portavoz del Partido Popular, como nosotros, estamos tratando de ver si llegamos a un acuerdo de ese plan de ajuste. Es evidente que las posturas del Partido Popular a las posturas del Partido Socialista pues están diferenciadas, son diferentes las propuestas que hacemos. El Partido Popular, como bien ha dicho, ha hecho unas propuestas de incremento de tasas, como ha incrementado el IBI, ha incrementado el precio público de los autobuses, ha creado nuevas tasas como la de boda, la de campamentos urbanos, la de ludotecas, y ha subido otra serie de tasas que el mismo portavoz ha dicho. Nosotros no creemos que, o por lo menos no pensamos, y nuestra política no va por ahí, es evidente. Nosotros, la política nuestra, la queremos ahorrar y llegar a ese plan de ajuste, ayudando al Gobierno del Partido Popular, pero con otras medidas como son municipalización de diferentes servicios. Así que parece que el Gobierno se muestra flexible, ¿no? Se muestra abierto al diálogo, ¿no?, con los grupos políticos respecto, por ejemplo, a la municipalización de servicios, ¿no? Pues eso lo tendrá que decir mejor Valentín, pero hasta ahora lo que hemos visto es lo contrario. Nosotros proponíamos la municipalización de los servicios de mantenimiento de jardines, zonas urbanas, fuentes ornamentales, etcétera, y ya ha salido, o va a salir, está ya pasado por la comisión, a concurso público por 4 años este contrato, con lo cual esa municipalización, y en la que nosotros preveíamos unos ahorros, no se hace. En el tema de autobuses, como has dicho que lo vamos a hablar posteriormente, sí, también nosotros proponíamos la municipalización del servicio de autobuses, que hablaremos ahora dentro de un ratito, y también preveíamos una serie de ahorros importantes. En el tema de autobuses, la municipalización, preveíamos un ahorro de 1.300.000 euros. Preveíamos también en nuestro plan de ajuste, decíamos que se revertiese las expropiaciones de los terrenos que ya no son de interés para el ayuntamiento y que han sido expropiados y que se estaban tramitando. De hecho, abogáis por la creación de una oficina de urbanismo, ¿verdad? Sí, nosotros... que sea gestor del suelo, ¿no? Nosotros, en nuestro programa electoral, igual que también lo lleva, cierto, que lo llevaba el Partido Popular, proponíamos esa oficina que gestionase el suelo urbano. También entra dentro de nuestras medidas para el plan de ajuste que estamos proponiendo al equipo de gobierno, y otras varias que son públicas y notorias, ya conocidas por todos los ciudadanos. Valentín, la pregunta que le hacía a Vicente, ¿no? ¿Estáis abiertos, el equipo de gobierno está abierto a las propuestas de la oposición? Sí, a todas ellas en un momento determinado, hay que estudiarlas todas, ¿no? Pero ha mencionado un par de ellas, por ejemplo, el tema de jardines, que nosotros tenemos y entendemos que hay un problema con los jardines. Entiéndaseme la palabra problema, es que Cáceres es la segunda ciudad de España con mayor metros cuadrados de jardines después de Vitoria. Y somos conscientes, y así lo han determinado los distintos informes técnicos municipales, que la municipalización absoluta del servicio hoy por hoy era imposible, porque con el personal que se tiene en el ayuntamiento no se pueden abordar todos los metros cuadrados de jardines que tenemos, y la contratación hoy por hoy es absolutamente inviable dada la situación. En lo que se refiere al tema, por ejemplo, de los autobuses, sí que quedó en la última reunión encima de la mesa la posibilidad de verlo, ¿no?
Lo que pasa es que en todo este tipo de cuestiones siempre hay otra serie de elementos tangenciales que tenemos que tener en cuenta. Ahora, todo es cuestión de estudiarlo y de verlo, ¿no? Pero como decíamos, si mañana se municipalizara el servicio de autobuses, el primer problema que se le plantearía al consistorio es que tendría a 100 o 100 y pico de trabajadores más, creo que son los números de trabajadores, lo digo sin tener el dato exacto, de la actual concesionaria, que revertirían al ayuntamiento, y a partir de ese momento el ayuntamiento tiene que hacerse cargo de su nómina. Yo no voy a entrar en más disquisiciones ahora jurídicas, no sé si se formarían parte ya de la plantilla del ayuntamiento o no. No, me refiero como hecho inmediato, el ayuntamiento tendría que pagar 100 y pico de nóminas más. Y tenemos un problema de liquidez importante que nos obligaría, pues no sé, a adoptar decisiones que no sé si en este momento estamos en condiciones de poderlas adoptar o no. Yo recuerdo cuando se planteaba, por ejemplo, la municipalización también del servicio de aguas, que lo propugnaba Izquierda Unida y que de hecho fue muy debatido en el mandato pasado, que había un problema, y es que, muy bien, ¿podemos en un momento determinado afrontar la municipalización? Sí. ¿Los trabajadores vendrían al ayuntamiento en lo que se refiere al... Sí. ¿Se podrían pagar las nóminas? Bueno, ya veremos, pero luego hay otra cuestión que es tangencial, y es qué ocurre cuando se produce la rotura de una tubería, el reventón de los muchos que se están produciendo todavía, porque todavía es deficiente el servicio de canalización en Cáceres. Pues que habría que contratar a empresas externas para que realizaran esa obra, y no tenemos en este momento medios económicos para hacerlo. Quiero decir, lo podemos mirar todo, pero es que hay muchísimas cuestiones alrededor de una municipalización de un servicio que está concesionado, que claro, que tenemos que verlas, estudiarlas y ver si las podemos afrontar. El tema mixta o indirecta. Sí, también se habló el otro día de la posibilidad de la... Sí, efectivamente el otro día lo propuso en la reunión el señor Valle, ¿no? El tema de una posible empresa mixta. Bien, quiero decir que todo eso lo tenemos que mirar, pero que muchas veces parece que son muy sencillas las cosas y no lo son tanto. Igual que con el tema de las expropiaciones, bueno, los servicios jurídicos nos indican que desde el punto de vista jurídico, bueno, dudaban si era imposible o era muy difícil, pero bueno, que existía una cierta imposibilidad. Incluso doña Margarita González Jubete, que bueno, que domina un poco la materia urbanística por su profesión, veía que era un tema complicado. Bueno, pero a partir de ahí sí, todo lo que proponía el Partido Socialista referido a la necesidad de gestionar bien el patrimonio municipal y crear la oficina oportuna a la sociedad, o como se pueda en un momento determinado desarrollar, pues creo que a eso estamos todos abiertos, porque efectivamente Cáceres es una ciudad que tiene un patrimonio importante y que se debe gestionar para sacarle un rendimiento que al final va a revertir en favor de los ciudadanos, ¿no? Ajá, Vicente. Sí, con lo que dice el portavoz del Partido Popular, es evidente que nada es fácil. Si fuese tan fácil las cosas, seguro que no estaríamos hablando de este tema y estaríamos hablando de otro. Y luego las diferentes concepciones que se tienen ideológicas, evidentemente. Pero dentro del informe del propio vicesecretario general, que es el que informa sobre este tema, hay dentro de la gestión municipal directa del ayuntamiento de esto, hay diversas formas, como bien dices, empresas mixtas, etcétera, etcétera. Es decir, que se puede ser imaginativo y llegar a ahorrar, porque evidentemente hay que pagar las nóminas, pero igual que hay que pagar a la empresa por el servicio, igual que hay que pagar, porque la empresa, el tema de autobús es deficitario y el ayuntamiento le está pagando un dinero. Por el servicio del agua, pues nos han pagado, pero bueno, ahí estaba, que es diferente. El tema de los jardines, el ayuntamiento paga a las empresas, es decir, que hay que pagar, no es que no lo hagan gratis, hay que pagar. Pero dentro de lo que tenemos que pagar también entra el beneficio empresarial, porque en una empresa es evidente que si trabaja y se pone a llevar una gestión es para ganar dinero, porque para eso es empresa y para eso está el empresario. Ese beneficio empresarial revertiría en las arcas municipales del ayuntamiento. Por eso nosotros decimos que, bueno, que no es fácil, evidentemente, pero que sí ese beneficio que se están llevando podía revertir en las arcas del ayuntamiento. Evidentemente nosotros sí somos unos defensores de los servicios públicos y creemos que bien gestionados son rentables más que gestionando una empresa privada. Esas son, yo creo, son diferencias. Como bien dice el señor Pacheco, no es fácil,
es evidente, no es fácil. Aquí, sí que hay que estudiarla. Hay que estudiarla, hay que trabajarla. Profundamente. Pero que, bueno, pues que esas son diferencias pues, que tenemos. Valentín, con respecto a la creación de la oficina de urbanismo, ¿se piensa que es una manera de que bueno, se le pudiera dar mayor dinamismo a la ciudad de Cáceres? Claro, todas las medidas para que no fueran proyectos, ¿no? Fundamentalmente ese tipo de medidas siempre se busca una mejora en la gestión, una mayor eficacia en la gestión, y con esa finalidad se trabaja siempre, ¿no? Yo creo que sí, que hay posibilidades de gestionar mejor, y a eso tenemos que tener. Pero yo sí le quería un detalle al señor Valle. Es verdad que tenemos que pagar a las empresas concesionarias, pero precisamente uno de los grandes problemas que se le ha planteado al Ayuntamiento de Cáceres y que ha dado lugar a esos 17 millones de remanente negativo de tesorería es que a las empresas concesionarias se les debe mucho dinero. Y se les debe mucho dinero desde hace muchos años. A un trabajador hay que pagarle su salario todos los meses. Y las empresas concesionarias lo han estado haciendo a pesar de que el Ayuntamiento no ha estado cumpliendo recíprocamente con su obligación de pagar lo que suponía la concesión. Por eso yo decía que se nos plantearía un problema muy importante de liquidez en este momento. Yo, si me permite. Sí, sí, claro. Evidentemente a las empresas, pero yo creo que eso es un problema. Como bien sabes, la financiación de los ayuntamientos es estructural. Todo el tema económico es estructural, no es puntual de los ayuntamientos, ¿no? El tema financiero, tanto el tema económico, todo es estructural, la deuda es estructural. Y precisamente nos puede haber venido por eso, porque no hemos estado diciendo, bueno, pues las empresas están aguantándome parte del gasto, y lo mismo hemos estado tirando con balas de cañón cuando teníamos que tirar con balines, porque alguien no estaba soportando ese déficit. Lo mismo llevando la gestión directa y ahorrando el dinero del beneficio empresarial, no conseguimos que no haya esas bandas de liquidez. Es decir, por eso digo que son diferentes puntos de vista que cada uno tiene, evidentemente. Valentín, el techo de gasto, ¿para cuándo tiene que ser comunicado a Hacienda? Bueno, pues en eso estamos trabajando ahora. La cuestión es que el día 30 de septiembre, aunque creo que, no sé si el 1 de octubre, porque la FEMPES había quizás comentado el día 1 de octubre, pero bueno, tiene que estar en la medida de lo posible fijado y tomado el acuerdo en pleno antes de esa fecha. Es decir, para que nos entendamos, el día 30 de septiembre, 1 de octubre, pero vamos, 30 de septiembre, tiene que estar comunicado a Madrid ese techo de gasto. Y en eso estamos trabajando. Esta mañana, por ejemplo, que he estado yo en la policía, pues estaba hablando con el jefe de la policía sobre este particular, porque se le han pedido también una serie de datos, especialmente de aquellos que son gastos corrientes o gastos fijos que tiene la policía, que son los que se tendrán que establecer en el presupuesto del año 2013 con la finalidad de no sobrepasarlos. Bueno, ya veremos, a ver, es muy complicado, es muy difícil, porque normalmente la ciudad es algo vivo, que te puede surgir un problema en cualquier momento y hay que afrontarlo, y cualquier cosa cuesta dinero. Pero bueno, yo creo que merece que quienes en un momento determinado tenemos la responsabilidad de estar gobernando, y en el caso de quien está en la oposición, la responsabilidad de fiscalizar a quien está gobernando, pues hagamos el esfuerzo de procurar que las cosas se hagan bien y de que los dineros que son de todos se gasten en aquello que es necesario, en lo que se debe gastar, y procurar que la gestión sea una gestión adecuada. Creo que estas medidas de contención del gasto a las que se nos va a obligar, yo creo que son necesarias en este momento, y no solamente en este momento. Yo estos días de atrás tuve la oportunidad de leerme la reforma de la ley de bases de régimen local, y yo creo que esas cantidades que se nos entregan a los ayuntamientos, aunque la financiación local todavía sigue siendo deficiente, como acaba de apuntar Vicente, yo creo sinceramente que deben ser o deben tener un carácter finalista. Y lo digo con absoluta sinceridad, es decir, el gobierno de un ayuntamiento tiene que dar unos servicios, y cuando hay unos dineros dedicados a esos servicios, ese dinero tiene que estar dedicado a eso. Y luego hablamos de otras cosas, de otras infraestructuras que sean necesarias para la ciudad y de cómo se afrontan. Pero yo creo que eso es necesario, y por eso estoy de acuerdo en lo que se refiere al techo de gasto. Vamos a utilizar el dinero en mejorar nuestros servicios, que nos lo están demandando los ciudadanos. Creo que, no puedo decir siempre porque las verdades absolutas no existen, pero en la mayor parte de las ocasiones con mucha razón.
El día 25 de septiembre irá a pleno, ¿verdad? Todas estas... El 27. El 27, El finalmente. 27, sí, es que creo que en la prensa sí, ha salido el 25. Salió el 25, exacto. es el 27, jueves 27 a las 5 de la tarde, si mi memoria no falla. 27. Que de hecho dice la alcaldesa que es un pleno de trascendental importancia, ¿no? Invita a todos los ciudadanos a que vaya, bueno, pues porque va a ser un pleno importante donde se van a debatir asuntos importantes, ¿no? Claro, porque las medidas que de allí puedan salir, las que sean, las que finalmente se aprueben, pues tienen un largo recorrido, sin perjuicio de que a lo largo de los años se puedan arbitrar medidas en sentido contrario o diferente, que puedan paliar un poco las distintas exigencias que en este momento nos estamos autoimponiendo de alguna manera, pero es verdad que son medidas que van a tener un recorrido en el tiempo importante y por lo tanto sí, van a afectar en los próximos años al gobierno de la ciudad, esté quien esté gobernando. Bien. Vicente, ¿añades algo? ¿Pasamos sí, al siguiente tema? Sí, el tema de la oficina de suelo, que no sé si vamos a volver sobre ello, porque... Sí, no, si quieres retomas el tema y luego ya pasamos al tema del autobús. El tema de la oficina del suelo, como dije antes, es un tema que venía en nuestro programa electoral. Nosotros creemos que hay que ser más racional con el suelo, hay que ver que la vivienda, hacer un estudio, qué vivienda hace falta, cómo es y tal. Y hay un tema importantísimo del suelo, que es el suelo industrial y el suelo comercial, en el cual Cáceres no tiene solo el municipio, el ayuntamiento no tiene grandes parcelas comerciales o de uso industrial para ponerlo al servicio de las empresas que se quieren instalar. Con lo cual, yo creo que la oficina del suelo es un tema que no solo de gestionar, comprar y vender, sino para confeccionar o para tener recursos suficientes del ayuntamiento para que las empresas que quieran venir a esta ciudad no haya problemas de suelo y se vayan a otra ciudad, aunque sean ciudades hermanas. Nuestro interés es velar por la ciudad de Cáceres, que para eso nos han elegido, con lo cual nosotros tendremos que luchar para que ese suelo exista y las empresas se queden aquí para crear puestos de trabajo, que es lo que hay. Con respecto al tema del techo de gasto, el techo de gasto hay que ponerle. Evidentemente yo no soy partidario de que haya un techo de gasto fijado al 100%, a cero o a tal, no soy, o déficit, mejor dicho. Lo que sí tenemos que tener son unas previsiones de ingresos también, que hoy por hoy no conocemos ni las previsiones de ingresos, sabemos más o menos por dónde puede ir, pero no lo sabemos, ni sabemos el techo de gasto. Pero habrá que decidirla lógicamente en este cortito periodo de tiempo, ¿no? Bueno, así no va tampoco la situación, pero bueno, con los presupuestos del 2012 y las previsiones que haya de presupuestos del 2013, corrígeme si me equivoco, es donde se tienen que marcar el techo de gasto y las previsiones de ingresos, que tienen que estar equilibradas según esta ley que estamos hablando. Y eso todavía no tenemos un conocimiento exacto. Nosotros estamos dando ideas, estamos trabajando, tampoco conocemos ahora mismo exactamente cuál es la propuesta del gobierno, que lo tendremos que ver. Esas propuestas, Valentín, para... se están cerrando algunas de ellas, es decir, bueno, pues tienen que ponerse además cuanto antes. El otro día además se comprometió Elena Nevado a que así fuera y que incluso los informes jurídicos o informes que se iban a recabar de Secretaría estuvieran cuanto antes a disposición de los grupos municipales y de nosotros también. Es importante que lo tengáis cuanto antes para, lógicamente, hacer aportaciones y un poco que se pueda todo... Hombre, nosotros le estamos insistiendo muchísimo a intervención en el tema de los ingresos, ¿no? Porque evidentemente poco techo de gastos puedes poner si luego resulta que los ingresos no te dan, ¿no? El canon del agua, por ejemplo, ya no se cuenta... Pero sí es que tenemos un problema muy importante en el Ayuntamiento de Cáceres, que es un tema de déficit presupuestario que se viene arrastrando desde hace algún tiempo y que es importante y, claro, es muy difícil el equilibrar los ingresos y los gastos. Yo voy a ser muy sincero, conociendo un poquito ya la administración local, antes desde la oposición, hoy gobernando, a mí me resulta tremendamente complicado, y estoy un poco de acuerdo además con Vicente, el pensar que en una administración local se puede conseguir un déficit cero. Es muy difícil, es complejísimo, porque antes lo he dicho, la ciudad es algo vivo y te surge un problema en cualquier momento, ¿no? Sí entiendo que en este momento de situación difícil, pues se nos pueda tratar de exigir eso, ¿no? Pero yo espero que sean medidas, esa especialmente, puramente coyuntural, es decir, la del déficit cero. Una administración tiene que poder endeudarse en un momento determinado. Lo que hay es que endeudarse con cabeza para poder hacer frente luego
a la devolución de esa situación de endeudamiento que uno voluntariamente ha adquirido. Por eso yo creo y pienso que este endeudamiento cero que en este momento se nos está exigiendo, ya veremos a ver hasta dónde es esa exigencia, en principio parece inalterable. Yo espero y deseo que sea una medida puramente coyuntural, pero para eso, vuelvo a lo que decía antes, quienes tienen la responsabilidad de gobernar, quienes en este momento tenemos la responsabilidad de gobernar, tenemos que tener el sentido común que nos dice la vida de, oye, no se gaste usted aquello que no va a poder devolver, que yo creo que es un poco o un mucho lo que nos ha pasado en los últimos años en España en general, en Extremadura, que es nuestra tierra, en nuestro ayuntamiento en particular. Bien. Yo difiero, evidentemente. Valentín. En lo último, perdón, Vicente. En lo último, sí. Lo último yo quiero puntualizar un tema, es que siempre se dice lo mismo, es que hemos estado viviendo por encima de tal. Yo no me lo creo, eso. Yo no me lo creo. Yo creo que ha sido una mala gestión, no que hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades. Entonces, es que el tema es para mí es muy sencillo. Yo creo que la deuda pública era una deuda soportable, la deuda privada es una deuda grande, y lo que estamos haciendo es cambiar la deuda privada a deuda pública, y entonces nos están saliendo muy mal las cuentas. Pero esas cuentas, yo me pongo siempre como ejemplo, yo tengo mi casita pagada, punto. No he vivido, no me he gastado una peseta más de lo que he podido pagar, no debo. Con lo cual, y ahora sin embargo tengo que estar pagando la deuda esa privada que la han hecho pública y la estoy pagando. Es decir, que yo creo que la deuda pública era soportable, sabiendo que el Estado, las administraciones autonómicas, todas las administraciones locales, no deben, o por lo menos nosotros pensamos que no deben de ser economicistas. Yo creo que la administración no se debe mirar en peseta. Hay que gestionar mejor el dinero público que el de uno propio, eso es cierto, y eso yo siempre lo digo. Yo con mi dinero puedo hacer lo que me dé la gana, pero con el dinero público hay que gestionarlo bien, y además hay que ser muy transparente y decir dónde está, y si uno se equivoca, decir que está equivocado, pero por equivocación, no por otra cosa. Así que yo es la única matiz que quería bien, añadir, ¿no? Sí. Bien, perfecto. Pues nosotros seguimos hablando de, ahora de temas preocupantes para los ciudadanos. Estamos hablando de la subida del bus urbano y también de las tasas de las escuelas deportivas municipales. Si queréis, primamente nos vamos a centrar en esa subida del bus. ¿Para cuándo va a entrar en vigor? Bueno, ahí ha habido también otra cuestión que ha hecho que nos fuéramos al 1 de enero del 2013. Claro, porque se hablaba de esa fecha. Claro, porque se pensaba que era una tasa y que como tasa debería de ser aplicable la normativa autonómica, es decir, tenía que pasar por la Comisión de Precios Públicos de la Junta de Extremadura, pero parece ser que no es así. Al final se ha optado por pensar que se trata de un precio público, porque también había algún informe que decía que era un precio privado. La diferencia al final radicaba fundamentalmente en la tramitación que se debía seguir, pero bueno, en cualquier caso no tiene que pasar ya por la Comisión Regional de Precios Públicos de Extremadura, y en consecuencia, en cuanto se lleve a cabo su aprobación plenaria y su correspondiente publicación en el Boletín Oficial de la provincia, puede entrar en vigor. Las razones, básicamente las que hemos expuesto hasta ahora, ¿no? Yo que he tenido, pues bueno, que cargar con esa responsabilidad del tema del autobús, pues nos encontramos con un servicio que no es que sea deficitario, porque los servicios públicos, yo sí comparto un poco lo que decía Vicente antes en algunos aspectos, es decir, pueden ser deficitarios y tal vez tengan que ser deficitarios en algún momento. Pasa que la situación del autobús urbano en Cáceres es una situación demasiado deficitaria. Estamos hablando de un autobús que costaba, bueno, que de hecho ha costado en el año 2011 6 millones de euros al consistorio de gasto, ¿no? O sea, ese es el precio de lo que es el servicio de autobús. ¿Cuánto se recauda? Se recauda del orden de 2, más o menos, no llega a 1.800.000 euros, me parece que era. O sea, que se pierde unos 4 millones. 4 millones, claro. Estamos hablando sobre un presupuesto en el año 2011, o 12, perdón, de 100 millones de euros, que no suele serlo, porque este año, por el tema del canon, era más alto, pero bueno, no voy a entrar en ese debate ahora o en esa cuestión ahora porque no me viene a cuento. Quiero decir, estamos hablando que el autobús cuesta casi un 6%. Si a eso le añadimos que nos habíamos encontrado con esa situación deficitaria en el Ayuntamiento de Cáceres, bueno, pues yo como responsable adopto una primera decisión, una primera medida, que es la de modificar algunas líneas y sobre todo lo que era la frecuencia de paso de los autobuses,
con lo cual nos ahorrábamos ahí $500.000 de euros. Y luego venía esta segunda parte, y era que es que el precio del autobús en Cáceres no se había revisado en los últimos 6 años, 5 o 6 años, no recuerdo exactamente ahora. Pero tú claro, piensas que era el momento ahora de revisar estas tarifas. Es que no teníamos más remedio por lo que estoy diciendo, porque es que el ayuntamiento no solamente es lo que le cuesta ahora, sino lo que le debía en este caso, bueno, a Busursa, que estaba antes, a Subus, que está ahora, pues eran, no sé si eran 4 millones o 5 millones de euros la deuda que se tenía. Es decir, una auténtica barbaridad. Entonces, en este momento no nos ha quedado más remedio. Dicho lo cual, yo sigo pensando que el autobús en Cáceres, el precio del billete es €1, sigue estando en la media de las provincias españolas y bueno, yo creo que es perfectamente asumible. También tengo que decir que está la propuesta que hemos hablado antes, ¿no?, del PSOE encima de la mesa, de una posible municipalización. Bueno, se estudiará, se verá, etcétera, etcétera. Y en cualquier caso nosotros queremos adelantar para el año que viene, a ver si fuera posible, la nueva concesión, y tenemos que tener en cuenta que vamos a tener que llevar el autobús a zonas de Cáceres alejadas del centro, pues se me ocurre el Junquillo, por ejemplo, ¿no?, que va a suponer un aumento del coste del autobús. De alguna manera el ayuntamiento tiene que asumir parte del coste de los servicios públicos, pero el ciudadano también tiene que ser consciente que una parte, y para eso está la tasa, y como definición la tasa no puede suponer más que lo que cuesta el servicio, pues el ciudadano también tiene que asumir que hay veces que es que no hay más remedio y no tenemos una maquinita atrás para hacer dinero, ¿no? Y a veces las arcas municipales pues nos llevan a esta situación. Vicente. Sí, vamos a ver. Se modifica o se propone la modificación de la ordenanza municipal por parte del Gobierno del Partido Popular porque, como se sabe, el transporte antes era municipal y ahí eran tasas. Ahora el transporte, al ser una empresa concesionaria, tiene que pasar a ser, no figurar como tasa, sino como precio público. Con lo cual tiene que pasar creo que tiene que pasar por la Comisión Regional de Precios, al ser precio público. No, precisamente por eso no tiene que pasar. Precisamente por eso no tiene que pasar. Para mí eso es secundario. Sí, desde luego lo es. Es secundario. Entonces, aprovechando esto, pues, y con los argumentos que acaba de dar el portavoz del Partido Popular, se aprovecha para subir el precio del billete, de 0,75 a €1, el bonobús, el billete especial, el del Rincón de Ballesteros a 2,70, creo recordar, etcétera. Nosotros primero hemos propuesto esa municipalización del servicio y segundo, no entendemos cómo se puede subir ahora el precio del autobús cuando falta un año aproximadamente, suponiendo que no se pueda hacer la municipalización que nosotros proponemos, para que salga el concurso del servicio, el concurso público a través del servicio, o sea, sí, una nueva concesión, un nuevo contrato. Y no lo entendemos porque yo creo que hay que hacer, como bien él ha apuntado el señor Pacheco, hay que hacer un estudio integral de la movilidad urbana de Cáceres. Hay que hacer un estudio integral, porque como bien se dice, hay muchos barrios periféricos, hay urbanizaciones donde se tiene que llegar o se tiene que dar ese servicio. Pero sin estar ese estudio integral, que habrá que estudiarlo a tope, porque es uno de los servicios que es muy deficitario y que al ayuntamiento le cuesta un dineral, pues habrá que estudiarlo, racionalizarlo y con eso tomar las medidas. Pero vamos a subir para luego tener que hacer el estudio, etcétera, etcétera, no creemos que era el momento. Aparte con otros hándicaps que nosotros creemos. Nosotros creemos que todo lo que está subiendo, todos los precios, el tema del IVA, el tema de la escuela deportiva que hablaremos, el tema de autobuses, cuando suben los precios yo creo que desincentiva a la utilización del servicio. Claro, lo que iba a comentar, ¿qué pasa si ahora los ciudadanos dejan de utilizar el servicio, ¿no? Porque tras que lo utiliza poca gente, que es la verdad, el servicio de autobús, quitando a horas muy determinadas,
en barrios muy determinados, y que por eso estamos diciendo que hay que hacer ese estudio integral, le utiliza poca gente. Pero claro, si nos van subiendo el autobús, si nos suben las escuelas deportivas, si nos suben el IBI, si nos suben es una suma que muchos ciudadanos de Cáceres no van a poder utilizar, con lo cual yo creo que el consumo va a bajar. Con el tema del IVA es igual. Si a mí me suben ahora mismo un bolígrafo, mucho dinero, yo procuraré que el bolígrafo agotarle hasta la última y no consumir más porque me suben el IVA. Es decir, que yo creo que el tema de subir precios hay que pensarlo mucho. ¿Habéis pensado qué puede suceder si el ciudadano deja de utilizar ese servicio? Porque puede pasar. ¿Qué pasaría? ¿Volverían a subir las tarifas el próximo año? Pero yo no lo creo que vaya a ocurrir así. Es decir, el que un billete de autobús en una ciudad como Cáceres cueste €1, a mí no me parece que vaya a desincentivar al usuario. Yo creo que el usuario va a seguir utilizando el bus. Yo creo que el problema es mayor. Yo creo que es un problema quizás de educación, es decir, de hacerle ver al ciudadano que la utilización del servicio público es importante. Y en una ciudad como Cáceres, que tenemos a diario muchísimos problemas de circulación por el centro de la ciudad, yo si puedo evitarlo, no cojo el coche porque realmente es tremendo. Yo creo que lo que hay que decirle al ciudadano es que utilice el servicio público, porque precisamente se produce la situación inversa. Mire usted, si usted utiliza realmente el servicio público no tiene por qué subir de precio. Es que el problema que nos encontramos precisamente es que a un precio asequible para el ciudadano y muy módico, como eran 75 céntimos, no se ha cogido el autobús, luego no está ahí el problema, y eso ha dado lugar a que nos encontremos con un servicio altamente deficitario. Y yo creo que también el ciudadano, y ahí está la responsabilidad del político, es también una cuestión evidentemente de gestión, es decir, el Partido Socialista tiene su forma de gestionar, nosotros tenemos la nuestra. Yo creo que al ciudadano también tenemos que enseñarle que no todo puede ser gratis y que el servicio tiene que pagarse de alguna manera y que tiene... vuelvo a lo de antes. Yo pero apretar al ciudadano por todas partes... Sí, estamos de acuerdo que ahora estamos viviendo una situación en la que efectivamente se está pagando, se está achuchando al ciudadano por todas partes. Yo decía antes, es que el autobús urbano no se ha subido en 5 años. Y claro, cuando se producen estas situaciones y un gobierno dice, tengo que tomar la decisión de subir el autobús porque tengo que mantener además el equilibrio de la concesión, si no recaudo suficiente yo le tengo que pagar la diferencia entre lo que se recauda y lo que es el coste del servicio, se la tengo que pagar a la empresa concesionaria, ¿de dónde saco ese dinero? Porque tenemos que tener en cuenta que en el Ayuntamiento de Cáceres, en las últimas estimaciones, la PIE, es decir, lo que Cáceres recibe de los impuestos estatales son 15 millones de euros. Solamente en materia de personal se nos van 25. Si yo no recaudo las tasas, ¿de dónde saco ese dinero para pagar el servicio? El otro día iba a decir que había en una emisora de radio había uno que decía, dice, bueno, los americanos sí están en crisis, ¿no? Dice, pero si les da igual, si ellos hacen el dinero. Bueno, pues no sé si es verdad, pero lo cierto y verdad es que nosotros, permítaseme el símil, no tenemos una máquina de hacer dinero. Hay un momento en el que tenemos que también explicarle al ciudadano que de alguna forma tenemos que pagar los servicios que estamos dando, y el servicio de autobús es un servicio que estamos obligados a dar por ley, pero hay otros que no. El servicio de autobús está obligado por ley, como bien dice Valentín. Pero mira, es que hemos subido de un golpe un 25%, de 0,75 a 1 euro es un 25%. Esa es la realidad, que se ha subido un 25%. Y las personas que utilizan en Cáceres más el servicio público son gente que vive en Aldea Moret, que es uno de los servicios que menos deficitario hay, esa línea, gente de Pinilla, etcétera, etcétera, gente trabajadora y humilde, aunque como a veces ha dicho el señor Pacheco, hoy día qué persona, a ver a quién le ha caído la China con esta crisis y quién la está pasando peor. Bueno, pero hay algunos que es endémico ese mal peor, que son ciertas personas que son las que más están utilizando el transporte público. Ese es el gran problema, que dentro de lo que nos está cayendo, de todo lo que está subiendo, porque todo es subir, está cayendo sobre una franja de la sociedad que nosotros entendemos que es la más débil. Y que por eso nos oponemos a que se sigan subiendo todo este tipo de tasas.
Con respecto o a de precio público. Con respecto a otra subida, la subida de las escuelas deportivas municipales también, que se ha incrementado bastante. ¿En cuánto se ha incrementado la tasa? Un 200%. Un 200%. Sí, bueno, vamos a ver. El tema es polémico también, sí. Las escuelas municipales deportivas, yo en esto voy a tratar de explicarme bien, ¿no? Las escuelas municipales deportivas no son un servicio que tenga que dar un ayuntamiento de forma obligatoria, una mejora que se le quiere dar a los ciudadanos, etcétera, etcétera. Las escuelas municipales deportivas se puede llevar a cabo una gestión directa o bien a través de las distintas entidades deportivas que existen, pero en cualquiera de los casos me da exactamente igual. Hay que poner unas instalaciones al servicio de, hay que poner unos monitores al servicio de que están percibiendo un salario y yo creo que además, si yo digo esto es una obviedad, que tengan un salario decente, un salario digno, un salario que muchas veces son gente joven, que están estudiando y que les sirve a lo mejor pues durante el curso para pagarse parte de los gastos que puedan tener. Claro, cuando nosotros nos ponemos a echar cuenta, dice, bueno, es que al Ayuntamiento de Cáceres le está costando anualmente, no recuerdo la cifra, voy a decir una cifra que no se me tome por favor al pie de la letra, sí. 250.000 euros al año las escuelas municipales deportivas. Claro, a lo mejor en situaciones, estoy hablando en hipótesis, Vicente, no lo digo como cifra cierta sí, porque no lo recuerdo ahora, pero cuando estamos hablando de situaciones donde la economía ha sido boyante, donde no ha habido problemas económicos, bueno, pues un ayuntamiento que tenía, cuidado, unos ingresos extraordinarios, porque de los ingresos ordinarios, ya digo, no nos llega, pues no nos queda más remedio cuando esos ingresos extraordinarios desaparecen, que decir, bueno, aquí solamente hay dos opciones, o subimos el precio de la escuela o la escuela municipal desaparece, porque yo tengo que mantener otros servicios que son de carácter obligatorio, como hemos dicho, el servicio de autobús, el cementerio, el alumbrado público, el mantenimiento de los colegios, que eso es una competencia que ya veremos a ver si le continuamos con ello, es decir, muchos servicios que cuestan un dinero y que los tengo que mantener. Si yo dedico parte de los dineros de las arcas municipales a las escuelas municipales deportivas, esos otros servicios pueden verse mermados. Solución, pues mire usted, la que hemos adoptado. A partir de aquí, claro, decir un 200% es verdad. Son 9 euros al mes. El primer niño, si una familia tiene 2 hijos, el segundo cuesta 25% menos. Si hay un tercer hijo, es un 50% menos. Eso significa que 3 hijos pagarían 21 euros al mes. Aquellas personas que tienen o familias que tienen un salario, una renta inferior al salario mínimo interprofesional, creo que es, si no recuerdo mal, pues incluso no van a tener que pagar. Yo el otro día, por curiosidad, le preguntaba, a mi hija estuvo yendo en su día a gimnasia rítmica a través de las escuelas municipales, estuvo también yendo a ballet y tal, ahora ya lo ha dejado la niña o está en otras cosas. Es que te cuesta 25 o 30 euros al mes cualquier academia en un momento determinado. Claro, si nosotros decimos que cuesta 25 o 30 euros al mes una academia y que el ayuntamiento cobra 9, estamos hablando de una diferencia de entre 16 y 21 euros de diferencia, que es lo que asume el ayuntamiento a través de sus propios medios, pero es que no teníamos otra opción. Vicente. No, es evidente, es cierto que la ley no obliga, no es obligatorio las escuelas deportivas, municipales deportivas. Yo creo que ahí está el nudo gordiano. Yo creo que el Partido Popular, el gobierno del Partido Popular, tiene que saber qué clase de deporte quiere. Si quiere deporte para todos o deporte para unos pocos. Claro, porque se estaba viendo ahora mismo que también se está apostando más por unos deportes más minoritarios, ¿no? Como... Ahora, sí, perdona, sí. Sí, yo creo que eso es lo que hay que ver. Y nosotros apostamos porque sea un deporte para todos, que sea de buenos hábitos, donde los jóvenes se formen en buenas costumbres, buenos hábitos, etcétera, etcétera. Eso es el deporte, porque no lo vemos como ocio. Que nosotros no vemos el deporte solamente como ocio, que también, sino como educación, como un deporte educativo, que para eso son escuelas municipales deportivas. Dentro de que yo creo que ese es el nudo gordiano, evidentemente el gobierno del Partido Popular ha tomado la decisión de subir ese 200%, ha tomado la decisión de bajar en el presupuesto un 60% al IMADE, al Instituto Municipal de Deporte, ha tomado la decisión de bajar, creo recordar, un 30% las plazas de las escuelas deportivas, ha bajado 1.000, ha quitado 1.000 plazas de escuelas deportivas y luego, sin embargo, crea unas escuelas deportivas que nosotros consideramos minoritarias
y por decirlo de alguna manera, y como dice Valentín, entiéndaseme bien, de élite. Porque el tema de equitación, el tema de submarinismo, el tema de golf, eso es simplemente la equipación se la puede pagar muy poca gente, muy poquita gente se la puede pagar. Baja, por poner un ejemplo, la escuela municipal de fútbol de 1.200 plazas que había a 100 plazas. A 100 plazas. Eso es así. Es así. Y en la escuela de baloncesto, que es la segunda mayoritaria, de 360 a 100 plazas. Eso no es así. Esos son los datos que nosotros estamos barajando, hombre, que si estoy así, si no es así, a mí me gusta corregir, pero bueno, esos son los datos que se han puesto encima de la mesa y que nadie lo ha discutido. Y luego, está que las escuelas municipales de deporte, los clubes de deportes a los cuales estaban dando esa formación y ese deporte, dentro de la cuota de 25 euros que pagaban al año por toda la temporada, le entraba la equipación, le entraba seguro, con lo cual los niños estaban cubiertos. ¿Qué nos ocurre ahora? Pues nos ocurre que dentro de los 9 euros estos que han entrado, si no participan los clubes deportivos, que por cierto se le quiere cobrar también, no sé si al final se hará o no se hará, se le quiere cobrar también por entrenar en las pistas municipales, esperemos que no, sé que va a haber una reunión entre los clubes deportivos y el ayuntamiento, el equipo de gobierno, esperemos que se recapacite y no se haga. Decía que las pistas estas que las cobran, que le están cobrando y que van con el seguro este, si ahora no cubren el seguro y no se hacen el seguro los clubes deportivos, estamos excluyendo a los niños inmigrantes. Y me explico. Si no las escuelas deportivas, los clubes deportivos no hacen un seguro y para tener el seguro se exige la cartilla sanitaria, esos niños no van a poder tener el deporte al no tener la cartilla sanitaria. Valentín, primeramente sí que ha tocado no, bastantes puntos sí. con respecto, por ejemplo, a las escuelas deportivas municipales. ¿Por qué abogáis ahora por deportes minoritarios, un poco deportes de élite, que no se lo pueden permitir muy poca gente, ¿no? No, es que digo la mayor. Vamos a ver, en las escuelas municipales deportivas va a haber 36 diferentes, desde fútbol, pasando por baloncesto, pasando por fútbol sala, pasando por natación, que eran las que había, por decir algunas, gimnasia rítmica, danza, todo eso ya estaba, 36. Y lo único que ocurre es que dentro de esas 36, o de las que había antes, se ha abierto el abanico a otras actividades que nosotros creemos que también merecen la atención por parte de la Administración. Es decir, yo no puedo entender por qué determinadas actividades deportivas tenemos que excluirlas. Pues entendemos que no, que deben estar todas, pero hay 37 actividades deportivas distintas. Hay 2.400 plazas en las escuelas municipales deportivas. Con respecto a lo que decía Vicente, no es que se hayan reducido, ahí había un problema, y era con los clubes de fútbol. Yo lo sé porque es que mi hijo está en uno y por eso lo conozco, Vicente, no te creas que es por otra cosa, porque muchas veces no llega uno al detalle de todo, ¿no? Los clubes de fútbol, el problema que había era que se les obligaba por parte del ayuntamiento a que tuvieran que formar parte de las escuelas municipales deportivas y a partir de ahí era de donde surgía toda la competición a nivel de federación, pero tenían que estar en las escuelas municipales. Y se producía una circunstancia y una situación que no era querida por el ayuntamiento, por la administración, que era que, como decía Vicente, teóricamente cuando se pertenecía a la escuela municipal, dentro de las cantidades que se abonaban también se incluían la equipación, etcétera, etcétera. Ocurría que en los clubes de fútbol eso no estaba pasando, sino que además de pagar la cuota que se pagaba por la escuela municipal, pues los clubes de fútbol estaban cobrando una cuota aparte a los padres, yo lo sé por lo que te decía, para las equipaciones, para cuando tenían que salir de viaje a los pueblos, porque jugaban en algunos pueblos como Sierra de Fuente o Valdefuentes o el Casar de Cáceres o tal, que hay que pagar el autobús, etcétera, etcétera, a pesar de que tienen otras subvenciones del ayuntamiento. Y entonces, claro, se estaba colocando a los clubes en una situación de ilegalidad, porque todo aquel que estaba en la escuela municipal, como tú bien apuntabas, teóricamente lo que se pagaba tenía que servir para equipaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y no estaba ocurriendo. ¿Qué se ha hecho?
sacarlos de las escuelas municipales, es decir, que puedan seguir manteniendo su mismo estatus como asociación, seguir participando, igual que hasta ahora, en todas las actividades deportivas, pero fuera de las escuelas municipales. Eso es lo que ha provocado que haya teóricamente menos plazas, pero la realidad es que no es así, porque el resto de plazas que sobre las que tú has mencionado existían, son las que asumían los propios clubes de fútbol, que son una asociación privada y particular. Y yo creo que hay que abrir las escuelas municipales a todo lo demás, y a mí me parece que el hecho de que haya otras actividades no empezó lo anterior. Yo creo que el gran problema que hemos tenido en este ayuntamiento, que nos ha llevado a una situación como la que vivimos hoy, es precisamente lo que yo he dicho antes, que no hemos sido capaces de explicarles a los ciudadanos que la Administración asume una gran parte del coste de determinados servicios, pero que el ciudadano tiene que saber que también hay que pagar parte de esos servicios. Ajá. Vicente, un minuto y ya cambiamos de tema, que vamos muy justo. Vale, un minuto. Sí. Yo, a ver, difiero en algunas cosas, pero quiero resaltar dos. Una, si bajan el número de plazas, y suben el número de especialidades, evidentemente de las grandes se han quitado plazas. Eso es lo que he dicho yo antes y es lo que tú acabas de decir, es decir, se han quitado plazas de fútbol, de baloncesto. Sí, pero es por la razón que te digo. Y luego nos preocupa que por lo propio que acaba de decir Valentín, se vaya a una privatización de estas escuelas. Y nos preocupa, lo segundo, por lo que digo que nos preocupa mucho, es que esto es lo que está sucediendo. Se suben las escuelas municipales, se sube el autobús, se sube en las ludotecas, se crean nuevas tasas como el de las bodas, etcétera, 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 varias que se han creado nuevas. Todo está recayendo sobre la misma franja de la población, la mayoría, que es sobre la más humilde. Y eso nos preocupa mucho, por eso las escuelas deportivas pensamos que se tenía que reconsiderar por parte del equipo de gobierno y retomar esa situación. Bien, pues os parece, ya vamos a nuestro último tema de esta noche y vamos a hablar ahora de la ciudad de la salud. Y es que parece que la Consejería de Economía va a retomar nuevamente este proyecto. Valentín, si nos puedes adelantar un poquito yo me alegro de que todo lo que sea para nuestra ciudad bueno es, ¿no? Y si en este caso surge de la Consejería de Economía, pues magnífico. Yo creo que la ciudad de la salud es algo que se inició hace ya una década aproximadamente, la idea, probablemente, yo tampoco tengo los datos exactos, surge sobre todo como una idea de esa semilla para esta ciudad de la salud que puede ser el centro de mínima invasión, un centro de reconocido prestigio, porque además la administración de la Junta de Extremadura en su momento apostó y puso mucho dinero para que tuviera los medios adecuados, y hoy pues es un centro que es seguido incluso en Estados Unidos, ¿no? en materia de medicina. Y bueno, pues la ciudad de la salud es algo que está ahí y que yo espero que empiece a funcionar cuanto antes, pero yo creo que las cosas hay que hacerlas con un poquito de cabeza, ¿no? Primero, estamos viviendo una situación económica complicada, y segundo, yo creo que tenemos que acabar con esas prácticas que yo creo que son absolutamente desacertadas, cuando en un momento determinado dice vamos a hacer una infraestructura, la idea de la ciudad de la salud, creamos la infraestructura, pero ahora hay que llenar de contenido esa infraestructura. Yo creo que es como si empezamos a hacer una casa por el tejado. Yo creo que si la ciudad de la salud trata de, está el hospital allá al lado, está el centro de mínima invasión, y se trata de que se vengan empresas desde el punto de vista biosanitario a Cáceres para que en un momento determinado estén ahí, eran 200 hectáreas de terrenos, la idea inicial, no sé cómo está en este momento el tema. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es buscar esas empresas que vayan a venir, porque de poco nos sirve montar una gran infraestructura en un sitio determinado si luego esas empresas no van a venir a nuestra ciudad. El otro día se ha dado el paso, creo que ha sido en la Comisión de Urbanismo de la Junta de Extremadura, de que se llevara a cabo la segregación de una parte del cuartillo entre lo que es el hospital y lo que es el centro de mínima invasión, con la finalidad de que ahí se cree, voy a ver si soy capaz de decirlo, una bioincubadora de empresas, creo que más o menos venía a ser el nombre, con la finalidad de que esas empresas vayan ahí, entre medias de estos dos edificios a los que me he referido, y que efectivamente creemos un núcleo en base a la cual se pueda hablar de una ciudad, por decirlo de alguna manera, como tal. Pero ese es un primer paso. Desconozco los motivos por los que el PSOE se opuso, creo que Izquierda Unida se abstuvo, pero yo sí creo que hay una cosa muy importante. Primero busquemos esas empresas que quieren formar parte de la ciudad de la salud,
para que cuando se cree la infraestructura, los edificios y todo lo que hay que hacer ahí, se les llene de contenido, que no nos ocurra como nos ha ocurrido muchas veces, que tenemos la idea, pero luego la realidad es que creamos la infraestructura y no sabemos cómo llenar esa infraestructura de contenido. A partir de ahí, cualquier avance que se produzca, pues yo lo aplaudo, claro, ¿qué voy a decir? Valentín, ¿esa segregación puede perjudicar a esa segunda fase del hospital? No, parece que no es así, ¿no? Pero en cualquier caso, si queremos crear una estructura, un núcleo que se llame Ciudad de la Salud, yo creo que ese paso que se dio el otro día, creo que es importante y fundamental. Yo creo que no, que el hospital lleva su camino largo y tortuoso, por cierto, pero que esperemos que algún día también sea realidad, junto con esto otro de lo que estamos hablando. Vicente. Sí, a nosotros nos preocupa, votamos que no y dijimos el motivo por qué no votábamos que no. No fue la Comisión de Urbanismo Municipal, no la regional, donde se trató la segregación. Perdón, estábamos hablando de la Junta y... Donde se trató la segregación del terreno, además ponía los informes del terreno del nuevo hospital de Cáceres. Nosotros votamos que no, primero, porque en todos los informes que se nos pasaron, tenemos acceso a la carpeta, es decir, en todos los informes que había, en ningún momento, en ningún informe ponía para qué era la segregación del terreno. En la comisión, en la cual yo soy miembro de esa comisión, preguntamos, el Partido Socialista preguntó al equipo de gobierno, a sus representantes, que para qué era esa segregación. Y no sabían para qué era en ese momento. No sabían para qué, no supieron contestarnos para qué era. Entonces, nos quedamos todos pues, diciendo, ¿cómo vamos a votar una segregación que no sabemos para qué es? Y máxime cuando no sabíamos, y ni sabemos todavía, los metros que quedan cuadrados de esa parcela, y sí puede perjudicar al nuevo hospital de Cáceres. ¿Por qué digo esto? Porque luego salió en la prensa por la tarde, porque los periodistas nos llamaron, dijimos eso, ellos habían llamado al ayuntamiento, tampoco supieron para qué era, y luego por la tarde sí se dio la información de que era para una bioincubadora de empresas. Bien, las bioincubadoras de empresas, nosotros vamos, como bien ha dicho Valentín, esto es un proyecto que viene ya de lejos, la Ciudad de la Salud, un proyecto del Partido Socialista de la Junta de Extremadura, del Ayuntamiento de Cáceres, también cuando estaba el Partido Popular, es decir, hemos pasado todos un poco a un proyecto regional, pero bueno. ¿Qué es lo que nos preocupa? Pues nos preocupa lo siguiente, es evidente que en esta bioincubadora van a ir muchas empresas, y van a ser empresas privadas que se tiene que el tejido. Pero nos preocupan dos cosas. Una, que para la construcción de la segunda fase del hospital de Cáceres, para la segunda fase se necesitan más de 53.000 metros cuadrados libres. Para la segunda fase, según el plan funcional. Se necesita eso. Segundo, nos preocupa que viendo las trayectorias de otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, la gestión de los nuevos hospitales se están dando a empresas privadas. Y eso nos preocupa mucho, que a través de estas bioincubadoras de empresas, el hospital de Cáceres deje de ser de un hospital público y pasa a ser un hospital gestionado por empresas privadas. Y nosotros eso no estamos dispuestos a aceptarlo. Y hasta que no se nos aclaren todos esos puntos, evidentemente seguiremos votando. Valentín, ¿quieres un minuto? No, ¿Quieres yo añadir algo? puedo decir que dentro de lo que es el programa del Partido Popular no existe en absoluto la idea de que se gestione privadamente el hospital provincial, el hospital nuevo de Cáceres, por decirlo de alguna manera, para nada. Es decir, la idea de esa segregación lo es para lo que acabo de comentar. Muy bien, pues aquí lo dejamos. Muchísimas gracias, Valentín Pacheco, gracias también por haber estado aquí, Vicente Valle. Y a ustedes decirles que nosotros volveremos mañana, ya saben, con más temas aquí de actualidad, de política y de economía, tanto a nivel regional como tratamos muchas veces también temas nacionales, y un día que siempre dedicamos también a temas municipales. Ya saben, mañana nos vemos a las 10 de la noche, como siempre. Que pasen una feliz noche.